Es un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Miguel Herrera Caseros, soy ingeniero civil y les estaré impartiendo el curso de Sistema Estadounidense de Construcción. El día de hoy estaremos desarrollando el contenido de la semana número 8, el cual corresponde al tema Fundación y cimentación de estructuras de madera. Objetivo de la clase: describir los diferentes tipos de fundaciones de elementos que existen para la construcción de cimientos para edificaciones de madera. Fundaciones. Toda edificación requiere, bajo el nivel natural del suelo, una base de sustentación permanente encargada de recibir diferentes esfuerzos y transmitirlos al suelo. A esta base de sustentación se le denomina fundación. El tipo de esfuerzo relevante al que se somete el suelo es el de compresión, que es el producto del peso propio de la fundación, muros, entrepisos, techo, más la sobrecarga de uso y los accidentes de diversas magnitudes y en distintas direcciones, como por ejemplo sobrecargas accidentales por sismo, nieve o vientos, y esfuerzos normales o uniformes transmitidos a la fundación en estado de presiones no uniformes. Por otra parte, la fundación aísla la edificación del terreno, resguardándola tanto de humedad como del ataque de termitas y otros insectos, factores gravitantes en la pérdida de resistencia de la estructura de madera. Así que para diseñar y dar solución a la fundación adecuada se deben considerar lo siguiente: las condiciones de carga, las características del suelo y las restricciones constructivas de la obra. La importancia fundamental de que una solución de fundación sea adecuada reside en que es la parte de la obra con menos probabilidad de ser reparada o reforzada en caso de falla futura. Fallas en las fundaciones. La falla más común que se presenta en las fundaciones es el asentamiento, o sea, un deceso ocasionado por varias razones, que pueden ser la calidad del suelo, la deficiente compactación del terraplén, vibraciones recepcionadas por el terreno que produce reubicación de los estratos finos, y el peso de la estructura. Este deceso puede presentar en forma uniforme, igual para todos los puntos de la fundación, o diferenciada, que puede ser en distintos decesos en puntos diferentes de la fundación, según sean las condiciones del terreno o por las razones anteriormente enunciadas. Clasificación de fundaciones. Las fundaciones se pueden clasificar, entre otras, según el tipo de terreno sobre el cual se materializará la estructura. Tenemos la fundación superficial. Es aquella apoyada en los estratos superficiales del terreno, siempre que tengan espesor y capacidad suficiente de soporte para absorber los esfuerzos que les son transmitidos, considerando, como se expuso anteriormente, que de producirse asentamientos, estos sean admisibles para la vivienda que se materializará en dicho terreno. Esta fundación generalmente se materializa mediante zapatas y o cimientos. También tenemos la fundación profunda. Es aquella que, dada la mala calidad o insuficiente capacidad de soporte del terreno superficial, debe profundizarse, ya sea para alcanzar los estratos que sí tienen la capacidad de soporte requerida, o que por el roce entre la superficie lateral de la fundación y el terreno se soporte la estructura, que sería fundación de fricción. Esta fundación se materializa por medio de pilotes cilíndricos o prismáticos de madera, hormigón o metal, que sirven de fundación hincados en el suelo. Soluciones para fundaciones más utilizadas en viviendas con estructura de madera de 1 o 2 pisos.
Una de las características sobresalientes del sistema constructivo de estas viviendas es el bajo peso de su estructura, comparado con los sistemas constructivos tradicionales, como lo que es la albañilería armada o reforzada y el hormigón, por lo que los esfuerzos transmitidos al suelo son bastante menores. Esto facilita utilizar fundaciones superficiales, ya que los estratos superficiales son capaces de soportar las cargas de la estructura. Por esta razón, los tipos de fundaciones superficiales más utilizados en las viviendas con estructura de madera son la fundación continua y la fundación aislada. Fundación continua, elementos que la conforman. Entre ellos se encuentran los sobrecimientos, que es el bloque de hormigón que puede requerir refuerzos con barras de acero, según el cálculo estructural, y se ubica sobre el cimiento y tiene un ancho igual o menor a este e igual o menor tamaño al del muro. Recepciona, ancla, aísla la humedad y agentes bióticos en los tabiques estructurales perimetrales, en este caso son los muros, o tabiques soportantes inferiores, siendo el nexo entre estos y los cimientos. También tenemos los cimientos, que regularmente es un paralelepípedo formado por la excavación de dos planos paralelos y separados por un ancho y una altura según el cálculo estructural, que recibe las cargas de la vivienda y las transmite al suelo de fundación. Estos elementos estructurales son de concreto, en algunos casos se incorporan algunos otros materiales como piedra bola o piedra de canto, aproximadamente entre 10 y 15 centímetros. Tenemos las zapatas, que son elementos estructurales de concreto ubicados bajo el cimiento y que son requeridos cuando la capacidad de carga del terreno no es suficiente para soportar la presión que ejercen los cimientos sobre él. Fundación aislada. Fundación que puede ser materializada mediante pilotes de hormigón armado o pilotes de madera. Normalmente se adopta esta solución en terrenos que tienen pendientes mayores al 10%, en el sentido del eje mayor de la planta, por lo que es difícil realizar movimientos de tierra, difícil acceso a la maquinaria o que sean terrenos rocosos y duros, en los que existe presencia de agua o gran humedad en el terreno. También tenemos entre los de fundación aislada, la fundación aislada de pilotes de hormigón o concreto. El sistema consiste en que los cimientos son aislados de concreto en masa, a los que se les incorpora una armadura de acero, cuya función es anclarlos a una viga de fundación de concreto armado, que desempeña la función de un sobrecimiento armado. También tenemos la fundación aislada con pilotes de madera, que dada su facilidad, rapidez de ejecución y economía, este sistema de fundación es el más adecuado para viviendas de una o de dos niveles. Aspectos a considerar para el diseño de las fundaciones según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Entre ellos tenemos que los cimientos tendrán la superficie necesaria para que la presión máxima sobre el terreno no exceda el valor admisible. Los cimientos deberán descansar en general sobre superficies horizontales. En las fundaciones con zapatas en distintas profundidades, el ángulo que forma la línea que une los bordes contiguos de zapatas adyacentes con la horizontal al terreno no serán mayores que el talud natural y no más de 45 grados. La excavación para cimientos, excepto en rocas, se profundizará hasta un nivel que se obtenga una protección segura contra los efectos de agua superficial y las heladas. La profundidad mínima de los cimientos de concreto será de 0.60 metros, debiendo penetrar estos al menos 20 centímetros en las capas no removidas de terreno, siempre que éste sea capaz de soportar
las cargas previstas. Ningún cimiento podrá tener un espesor menor al del muro de soporte, incluso sus salientes estructurales. El espesor mínimo de los cimientos de concreto será de 20 centímetros, mientras que los de albañilería o concreto armado de 30 centímetros. Aspectos constructivos generales a considerar en la materialización de fundaciones. Entre ellos podemos tener que es recomendable que los moldajes sobre el cimiento cumplan con las siguientes condiciones. Los moldajes de cara externa de la plataforma completa deben cumplir irrestrictivamente con las dimensiones del borde perimetral, es decir, el largo y el ancho de la plataforma de concreto. El borde superior de los encofrados debe servir de guía para establecer un plano horizontal en los sobrecimientos para el correcto montaje de tabiques estructurales, tanto perimetrales como interiores. Fundación continua. Este sistema de fundación requiere una secuencia de construcción tradicional prácticamente igual a la utilizada en viviendas o edificios de concreto. Se debe trabajar la materialización de un cerco de madera perimetral distanciado en unos 50 de los ejes definitivos que conforman la parte de la vivienda. El cerco debe estar formado por estacones de 3 por 3 pulgadas de altura y un máximo de 1,50, alineados y distantes unos de otros por unos 1.60 metros y enterrados en el suelo natural a 50 centímetros como mínimo. El replanteo de los ejes y el ancho de excavación de las fundaciones. Las excavaciones deben de cumplir con los requerimientos de paralelismo y ortogonalidad entre sus paredes, cuidando de retirar todo el material suelto o contaminante desde el fondo de la excavación. Fundación aislada de hormigón. Este sistema también requiere una secuencia tradicional de ejecución, sin embargo, su principal diferencia respecto al interior es la disminución de volúmenes de concreto, un sustancial aumento del hierro y un mayor grado de resistencia en el concreto. Su ejecución en general considera la siguiente secuencia: crear cercos de iguales características a los anteriormente expuestos para replanteo de las fundaciones. Las dimensiones normales de las excavaciones de unidades individuales del cimiento aislado son de 40 por 40 centímetros de base y 80 de profundidad como mínimo. Se debe tener especial cuidado en la colocación del moldaje, armaduras y concreto de las vigas, ya que la falta de control de estas actividades puede resultar en un desfase de la o las vigas con respecto a los ejes definidos del proyecto. Fundación aislada con pilotes de madera. Las actividades de replanteo y excavación de los cimientos se realizan con la misma metodología utilizada en la fundación aislada de cimientos de concreto. El fraguado del concreto se procede a nivelar y a rebajar la cabeza de los pilotes como lo muestra en el plano de detalle y o las especificaciones correspondientes según lo diga el diseño. Plataforma de hormigón. Es una estructura horizontal conformada por capas de diferente material, ripio, arena y concreto, y de distintos espesores que se apoya en el terreno natural con la capacidad de soporte suficiente y cuyas funciones son aislar a la vivienda de los agentes externos provenientes del suelo natural, como la humedad y agentes bióticos, recepción de cargas del peso propio de los tabiques autosoportantes que conforman los recintos interiores de la vivienda, cargas de uso y tránsito de los usuarios, asimismo base a la solución de pavimento, y en la zona interna entre el sobrecimiento que confinan los materiales que conforman la plataforma de hormigón.
o concreto, en este caso. Concluido el contenido de la semana 8, surgen las siguientes 5 preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo se le llama a la base de sustentación permanente encargada de recibir diferentes esfuerzos y transmitirlos al suelo? Pregunta número 2. ¿Cómo se le llama al tipo de esfuerzo relevante a que se somete el suelo? Pregunta número 3. ¿Cómo se le llama a la falla más común que se presenta en las fundaciones? Pregunta número 4. ¿Cómo se llaman los elementos estructurales de hormigón o concreto ubicados bajo el cimiento y que son requeridos cuando la capacidad de carga del terreno no es suficiente para soportar la presión que ejercen los cimientos sobre él? Número 5. ¿Cómo se llama la fundación apoyada en estratos superficiales de terreno, siempre que tengan espesor y capacidad suficiente de soporte para absorber los esfuerzos que se le están transmitiendo? Muchas gracias por su atención, me despido de ustedes.